Este es un tema de la agricultura familiar que largamente excede el caso nacional del Perú. Este año, como ustedes saben, ha sido declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Ahora, como siguiendo un poco la secuencia de la presentación, bueno, ¿qué cosa es esta agricultura familiar? Hay, digamos, entre los académicos hay mucha discusión, etcétera, pero básicamente la agricultura familiar tiene dos características. Una es que se habla de agricultura familiar cuando es una familia la que conduce un predio, la que conduce el predio, ¿no? Es la responsabilidad de la conducción del predio está en manos de una familia, pero una segunda característica que es muy importante también es que la mayor parte o la totalidad del trabajo que se ejerce en ese predio, corresponde a la familia. Y la contratación de trabajadores en ciertos periodos, etcétera, también ocurre, pero no es eso lo principal es el trabajo de la familia. En el mundo se estima que hay más de 500 millones de predios de agricultura familiar. Todos estos son datos básicamente de FAO y de otras entidades internacionales que son las que están siguiendo esto. Y en la Unión Europea, el 95% de los predios son agricultura familiar, que corresponden a esta definición, es una gran cantidad, son más de 12 millones, que conducen 172 millones de hectáreas de tierras. En Estados Unidos, que es un país en donde lo que manda es lo grande, que ya lo sabemos, las corporaciones, etcétera, sin embargo, el 84% de todos los productos vienen de la agricultura familiar. Y esta agricultura familiar cubre el 78% de todas las tierras agrícolas. Entonces, en Estados Unidos también es de gran importancia la agricultura familiar. En América del Sur es la subregión, digamos, donde menos hay, porque hay mucha concentración de la propiedad, ¿no es cierto? Acá estamos viendo, fíjense arriba, cuánta tierra conduce la agricultura familiar. Entonces, en América del Sur hay mucha concentración de la tierra en grandes fundos y por eso solamente el 18% es trabajado por la agricultura familiar. Pero en Europa el 68%, en el África el 62% de todas las tierras, en el Asia el 85% de todas las tierras están bajo el control directo de la agricultura familiar. En América Latina, en Argentina, el 75% de las explotaciones agropecuarias son agricultura familiar. En Brasil, el 84%. Bueno, en Chile, el 95% es agricultura familiar, en Colombia el 87%, en Ecuador el 88%. En el Perú, como veremos más adelante, es más o menos el 90%. Y una cosa que es muy importante, la agricultura familiar es la principal creadora de empleo. En el sector agrario, y si tomamos en la totalidad de la PEA también, de todo el país. Pero yendo al interior del sector agrario, en Argentina el 53% de los trabajadores en el campo están en la agricultura familiar, en el Brasil más de las 3/4 partes, en Chile el 61%, en Colombia el 57%. O sea, los porcentajes son muy altos. La agricultura familiar es la que genera, crea y mantiene más empleos. Ahora llegamos al Perú. Entre los dos censos, el censo anterior fue el año 94 y el 2012, el número de unidades agropecuarias en el Perú creció de manera espectacular, pues pasó de 1.700.000 y pico a 2.200.000. Es decir, aumentó en 450.000. Es decir, un aumento espectacular. Todavía, digamos, no hay claras razones que lo expliquen, hay hipótesis, ¿no es cierto? Pero lo que se puede decir es que es muy grande. Y la mayor parte de las unidades agropecuarias son de menores de 10 hectáreas, ¿no? Y el número que más incrementó de todas fueron las de 5 o menos hectáreas. Y ahí están metida gran cantidad de minifundio, ¿no? También, ¿qué cosa es un minifundio? También es otro tema, ¿no? Digamos, una manera relativamente fácil de definir minifundio es aquel fundo que tiene tan pocos recursos, ¿no? Que le es absolutamente insuficiente poder subsistir con esos recursos. Tienen tierras, pero con eso no puede vivir realmente, ¿no? Ahora, no toda la agricultura familiar es igual, y ahí hice alguna mención de que no es lo mismo un pequeño agricultor en Francia, un agricultor familiar en Francia, que uno en Bangladesh o uno en el Perú. Pero en el Perú y también en los demás países, la agricultura familiar
fíjense que la definición es muy general, ¿no? Y por lo tanto alberga en su interior una gran diversidad. Y, digamos, en el tiempo se han hecho varias tipologías. Una de las tipologías que más, para tratar de ordenar la cabeza, porque la importancia de una tipología, en este caso, es que al dar cuenta que hay diferencias al interior de este universo de la agricultura familiar, hay propuestas de política que son diferentes, porque las propuestas de política no pueden ser generales si es que aquellos sectores a los cuales se dirige son muy diferentes. Y entonces, digamos, una tipología, repito, muy difundida es aquella que distingue entre esta agricultura familiar que es muy comercial, ¿no es cierto? Tendremos un pequeño agricultor en la costa que produce maíz, que produce arroz, que está plenamente vinculado al mercado, etcétera. Una agricultura familiar más bien de subsistencia, que es lo que podríamos llamar más una economía campesina, en la cual lo principal de la producción va hacia el propio consumo de la familia, y una agricultura familiar en transición, ¿no? O sea, una agricultura familiar que está entre las dos, que produce para el propio consumo de la familia, pero que se va vinculando crecientemente al mercado, ¿no? En el caso del Perú, además, tenemos instituciones que en otros países no existen, ¿no? Tenemos comunidades campesinas, tenemos comunidades nativas y pequeños agricultores independientes. O sea, hay esta diversidad. Y esta diversidad hace que se ameriten políticas que son diferentes, no son las mismas políticas. Y lo ilustro con lo siguiente: la agricultura familiar no es solamente agrícola o pecuaria, ¿no? Según el censo agropecuario, el último, el del año 2012, el 40% de los agricultores, de estos 2.200.000 y pico, el 40% tiene ingresos de otras actividades económicas. O sea, no les es suficiente la agricultura, entonces tienen que dedicarse al comercio, a la construcción, migra la familia, en fin, hay lo que se llama, digamos, estrategias de sobrevivencia en las cuales la familia diversifica sus ingresos económicos. Esto tiene repercusiones muy importantes en política, porque no basta, por consiguiente, políticas exclusivamente sectoriales agrícolas, porque esta agricultura familiar en realidad no solamente es agricultura familiar, es decir, no solamente es agropecuaria, realiza varias actividades más. Y por lo tanto, si se quiere apoyar esta agricultura familiar, tiene que haber políticas que son multisectoriales, que no solamente es el Ministerio de Agricultura el que se ocupa de este asunto, etc. ¿Qué otras razones tenemos nosotros para argumentar sobre la importancia de la agricultura familiar? Uno es que la agricultura familiar está en costa, en sierra, en selva, está en todos los departamentos, y no puede haber desarrollo regional, no puede haber desarrollo descentralizado sin desarrollo rural, y no hay desarrollo rural sin desarrollo de la agricultura familiar. Las propuestas que hacen muchos gobiernos regionales de pensar que lo urbano es lo que cuenta es tremendamente errado. La importancia de la agricultura familiar, lo podremos ver un poquito más adelante, en cada una de las regiones es tremenda. Luego, porque lo rural y lo agrario en el Perú está definido de una manera recontralimitada. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno Agrario con relación al Producto Nacional es aproximadamente el 8%, según la definición que se da en el Perú sobre agrario. La Unión Europea ha cambiado desde hace años, y el Banco Mundial está tomando ese concepto, ha cambiado radicalmente la definición del agrario y de lo rural. Sobre este cambio de definiciones, el Banco Mundial hizo un estudio en el año 2004, en el cual consideraba que en el Perú la economía que dependía de la agricultura era largamente más del 35% del PBI, o sea, no el 8%, el 35% del PBI, y que la población rural no era lo que dice el último censo del año 2007, 24%, sino que debería considerarse como rural alrededor del 40 y tantos %, ¿no? Fíjense cómo las definiciones cambian nuestra percepción sobre la importancia que tiene este tema. Ya, como digo, la Unión Europea lo ha cambiado hace bastantes años, y los nuevos cálculos que está haciendo el Banco Mundial está, digamos, incorporando esta visión mucho mejor, más realista, digamos, de lo que es lo rural y lo agrario. Una segunda razón por la cual es importante la agricultura familiar es por la seguridad alimentaria.
En estas casi minifundios están el 39% de todas las tierras de cultivos transitorios, que son los principales, de alimentos en el Perú, ¿no? Y si juntamos estas chiquitas de menos de 3 hasta las que tienen menos de 10, o sea, todo este grupo que podríamos denominar agricultura familiar sin equivocarnos, ¿no es cierto?, tenemos que más o menos el 75% de las tierras de cultivo de alimentos del país dependen de la agricultura familiar, de esta agricultura que recibe tan poco apoyo público, ¿no? En cambio, tenemos por el otro lado que las unidades agropecuarias de más de 100 hectáreas tienen solamente el 0.3% de las tierras dedicadas a los cultivos de alimentos para el mercado interno, porque estas unidades sobre todo están cultivando para la exportación. Entonces, esto resalta la importancia tremenda que tiene la agricultura familiar para la seguridad alimentaria. Para el cambio climático también, ahí hay una situación en la cual, por un lado, la agricultura familiar, bueno, en realidad toda la agricultura, es vulnerable a los cambios al cambio climático, pero también se va reconociendo, y esa es una de las razones por las cuales, dicho sea de paso, se ha declarado este año como de la agricultura familiar, se va reconociendo que la agricultura familiar es la que se adecua más para la adaptación a los impactos del cambio climático, por varias razones. Ahí tienen una que es, mantiene la biodiversidad. Se sabe que para la capacidad adaptativa de la agricultura se va a tener que recurrir a la biodiversidad, a genes que resisten diferentes de temperaturas, etcétera, y ese banco de genes tan diversos los mantiene la agricultura familiar. En segundo lugar, la agricultura familiar tiene un conocimiento detallado, acumulado del área en que desarrolla sus actividades. La adaptación, y esto es otra cosa que recientemente está siendo aceptada y promovida, es un fenómeno que tiene que ser local, y los conocimientos locales los tiene la agricultura familiar. Finalmente, y esta es una cita del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el crecimiento de la producción agrícola basado en las prácticas agrícolas imperantes, lo que llamamos nosotros la agricultura más moderna, a gran escala, es insostenible. O sea, se va cada vez más llegando a la convicción que frente a los problemas de cambio climático, de deterioro de los recursos naturales, de crisis alimentaria, de crisis energética, etcétera, la gran agricultura, esta que para nosotros se ha convertido en el paradigma de la modernidad, de lo eficiente, esa no es sostenible, ¿no es cierto? Es sostenible ahora, es sostenible dentro de 10, 15 años, pero no es sostenible en el largo plazo. Y que lo que es sostenible en el mediano y largo plazo es esta agricultura familiar. Otra razón de la importancia de la agricultura familiar es para la lucha contra la pobreza y la creación de empleo. En realidad, la única manera real de combatir la pobreza no son los programas sociales, es la creación de empleo, ¿no? Y en este sentido, la agricultura familiar, lo hemos visto para otros países, pero también esto es válido para el Perú, es la que crea la mayor parte de empleos. Esta agricultura empresarial emplea 160.000 trabajadores en la agricultura, ¿no? ¿Cuántos emplea la agricultura familiar? Más o menos 3 millones, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver ahí el aporte tremendo que tiene para la creación de empleo y por consiguiente también para luchar contra la pobreza que tiene la agricultura familiar. Todo esto con casi nulo apoyo de políticas, ¿no es cierto? Esto es casi que sin apoyo de políticas, ¿no? Luego, el papel importante de la mujer, o sea, la agricultura familiar, el apoyo a la agricultura familiar también apoya el empoderamiento de la mujer. Más o menos el 30% de las unidades agropecuarias familiares son conducidas por mujeres, ¿no? Y la agricultura familiar tiene importantes potencialidades. O sea, el piso de rendimiento, para hablar solamente de productividad, de la agricultura familiar está muy distante del techo posible. Es decir, la agricultura familiar tiene un espacio muy amplio de incremento de la producción, aumentando los rendimientos, etcétera, ¿no? Entonces tiene grandes potencialidades, ¿no? Entonces todas estas razones, esta y las que he mencionado antes, van en el sentido de la urgencia de apoyar a esta agricultura familiar. Fíjense ustedes, ¿cuál es el peso de la población económicamente activa, de la PEA rural, en relación a
en cada una de las regiones, Huancavelica, que es la parte más alta, hasta abajo, Lima Callao, ¿no es cierto? En el caso de Huancavelica, alrededor del 70 y tantos % de todos los que trabajan en Huancavelica, ¿no?, están en la agricultura, y la mayor parte es agricultura familiar. Si nosotros ponemos cuál es el peso del producto bruto agropecuario en cada departamento, vamos a ver que no es nada espectacular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de Ancash, la minería pues tiene la mayor parte del PBI, ¿no es cierto?, del departamento de Ancash, y entonces el peso de la agricultura, digamos, en términos de PBI, aparece como muy pequeño. Y esto en realidad es, digamos, es muy engañoso, porque la importancia económica real para lo que es la sociedad huancachina, mucho más importante finalmente es la agricultura que la empresa, digamos, minera, que si bien, digamos, genera rentas importantes, genera muy poco empleo, que hacer, uno, políticas cada vez más intersectoriales, no solo Ministerio de Agricultura, no solo... un paréntesis aparte, el libro de Richard Webb, que tanta publicidad generó, con razón, ¿qué cosa dice? Que en las áreas rurales más pobres que él estudió, el factor por la cual los agricultores pobres incrementaron de manera sostenida sus ingresos no fue la política del Ministerio de Agricultura, fue carreteras, transporte, fue información, etc. Por eso le llama a su libro Conectividad, ¿no es cierto? Bueno, el papel de los diferentes ministerios es fundamental, es intersectorial. Dos, enfoque territorial como pieza clave, eso lo vamos a ver en la última diapositiva, que es la que viene ahora. Es una forma de retener una generación de relevo, la gente que no migre tanto a la zona de las ciudades que no tiene capacidad de absorción de más migrantes. ¿Qué hacer? Innovación y gestión del conocimiento. El Perú ahí es un desastre, casi no se investiga. El cambio climático como variable fundamental, ya mencioné, hay que tomar en consideración el cambio climático ya como un elemento endógeno, ya no es un elemento exógeno, ya es un elemento endógeno, ¿no es cierto? Y inserción en cadenas de valor, es todo lo que se refiere a vinculación a los mercados, etc. Lo que se necesita no solamente son políticas dirigidas a la agricultura familiar, sino políticas que vayan al desarrollo territorial. No hay manera, por así decirlo, imaginativas y creativas, que sean políticas dirigidas a agricultura familiar, si esta agricultura familiar está en zonas que no tiene infraestructura, que no tiene servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hay que hacer es una aproximación mucho más integral, lo cual hace que el papel de gobiernos regionales y gobiernos municipales cobren una importancia muy grande. Y con esto termino, porque ya... Muchas gracias.